La fórmula de Sánchez para sortear las crisis. Si algo ha demostrado Sánchez durante años es que es un animal político, lo cual no significa que sea bueno, sino todo lo contrario, pues incluso para hacer el mal hay que tener talento. Y Sánchez lo tiene, ya que además de conocer bien a su electorado, domina el relato, lo cual es una ventaja muy importante en política. Muchos dicen que el dato mata al relato, y sí, en parte es cierto, pero de poco vale el dato si no tienes relato. Es decir, si no sabes explicarlo y difundirlo de forma eficaz. En tal caso, es el relato el que mata al dato, y no al revés. Por si fuera poco, Sánchez es un narcisista patológico, ávido de poder y carente de toda decencia y moralidad, lo cual, además de convertirlo en un tirano en potencia, le otorga una ventaja sobre sus adversarios, ya que no tiene límites. El líder del PSOE, por tanto, juega con otras reglas. Y su regla es que no tiene reglas. Con Sánchez todo es posible. Su particular talento para la estrategia, la comunicación y la indecencia explica en gran medida su capacidad de resistencia ante cualquier adversidad. Y llegados a este punto, muchos dirán, bueno, sí, pero está dejando el PSOE hecho unos zorros. Los socialistas van cuesta abajo y sin freno. Solo hay que ver el descalabro en Extremadura y el más que seguro batacazo que va a sufrir en las elecciones de Aragón del próximo domingo. Y sí, es cierto. Pero de momento, ahí sigue. Y eso, en realidad, es lo único que le importa. Ni el PSOE ni los españoles le importan una higa. Su único objetivo es gobernar al precio que sea, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y ahí se mantiene, impávido. Sánchez sigue en Moncloa y dentro de poco hará 8 años en el poder. Ya ha superado a Rajoy, está a punto de superar a Zapatero y en junio adelantará a Aznar. Por delante ya solo le queda Felipe González, que gobernó durante 13 años y medio. La cuestión es que Sánchez aguanta y lo hace a pesar de que lo dieron por muerto en las generales del 23, con todo en contra, y pese a todas las crisis acaecidas bajo su gobierno, que son muchas y muy graves, por cierto. Sánchez es el típico gafe, pero chungo, de esos que esparcen la mala suerte por doquier, a diestro y siniestro, mientras que él ni se inmuta. Pandemia en 2020, volcán de La Palma en el 21, la gota fría de Valencia en el 24, los incendios forestales del pasado verano y ahora el accidente de Adamuz, una de las mayores catástrofes ferroviarias de la historia. En total, decenas de miles de muertos y millones de afectados. Consecuencia de fenómenos naturales e imprevisibles, pero solo en parte, ojo, ya que todas estas calamidades también son fruto de la nefasta gestión del gobierno. Y siendo esto así, ¿cómo narices es posible que Sánchez haya sobrevivido políticamente a semejantes crisis? ¡Ay! El relato, amigos, el manejo del relato. Veamos. La estrategia de Moncloa para superar crisis se sustenta sobre 3 pilares. El primero es la llamada a la unidad, es decir, no politizar la tragedia, al menos en las primeras horas y muy especialmente si la responsabilidad de la misma recae sobre el gobierno. No hay que politizar el dolor. Este es el primer mensaje que lanzó Sánchez tras la tragedia de Adamuz. ¿Recuerdan? Exige por parte de la sociedad a sus instituciones 2 cosas que se he señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Tanto es así que pocas horas después del descarrilamiento, incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido mundialmente por su rudeza y matonismo político, alababa incluso los servicios de emergencia de Andalucía, con Juanma Moreno al frente. Evidentemente, pues el señor Moreno Bonilla nada tiene que ver con el transporte ferroviario y por tanto nada se le puede exigir. En lo que sí se le podría exigir, que es en cómo han actuado los servicios de emergencia que están bajo su mando, cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente. Lo cierto es que poco duró la tregua porque días después el PSOE ya empezó a cuestionar la labor del 112 andaluz por la tardanza en llegar al Albi, al segundo tren accidentado. Pero
Paso a paso, volvamos a este falso y maniqueo mensaje de unidad que suele lanzar el sanchismo al inicio de toda tragedia. Porque no solo el gobierno se afanó en reclamar la tan manida lealtad institucional, sus satélites y voceros mediáticos también repitieron el consabido mantra como loros serviles y obedientes. Valga como ejemplo Ramoncín en La Sexta, aunque hay muchísimos más. Esto es un accidente. Los accidentes ocurren por una serie de cosas que se saben cuando pasa el tiempo, que se saben de verdad además. Y lo último que hay que hacer con esto es política. Curioso, ¿verdad? Los mismos que ahora reclaman no hacer política con el accidente de Adamuz son los que en su día se esmeraron en politizar el hundimiento del Prestige en el año 2002, apuntando al entonces ministro Mariano Rajoy, el accidente del Yak 42 en 2003, responsabilizando al también entonces ministro Trillo, el 11M en 2004, culpando a Aznar, la crisis del ébola en 2014 con Rajoy ya como presidente, la crisis sanitaria del coronavirus en el año 2020, pero, eso sí, tan solo en Madrid, para dañar ¿a quién? A Ayuso, o la histórica Dana de Valencia, que finalmente le ha costado el cargo a Mazón. De hecho, lo de Valencia aún tiene más pecado, ya que si bien la gestión de la Generalidad fue pésima y por tanto merecedora de cobrarse responsables, el abandono posterior de Sánchez a las víctimas no tiene perdón de Dios. Fueron los socialistas los que años atrás paralizaron las obras clave que habrían evitado la riada, pero una vez producida, fueron también los socialistas quienes abandonaron a los valencianos a su suerte. Así pues, visto lo visto, la responsabilidad del PSOE es mucho mayor que la del PP. Pero eso no evitó que la izquierda se lanzara en tromba a culpar única y exclusivamente a los cargos de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo hizo Gabriel Rufián en el Congreso con Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior. Esto es una cuerda que cogía una niña china que porque la alerta estaba mal redactada, pues su familia se quedó en el bar que regentaban y esa niña china, esta cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara. Esta es una pieza o un trozo de la cuerda. Entonces a mí se me olvidó darle a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón, darle esto. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas, porque esa niña murió a las 9 de la noche, aproximadamente. Y seguramente si ustedes, y la incluyo, hubieran hecho su trabajo, si el máximo responsable de ese gobierno hubiera estado donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, y seguramente usted no hubiera esperado, porque creo que su gran pecado es ese, hubiera esperado a esta persona, seguramente esta niña estaría viva. Rufián se ensañó hasta tal punto con Pradas que la hizo llorar. Y estos, que más que políticos son carroñeros, luego van dando lecciones de que no hay que politizar el dolor. La cara de esta gentuza es de cemento armado, amigos. Porque una cosa es exigir responsabilidades políticas en la Dana, que las hubo, sin duda, como en tantos otros casos, y otra muy distinta, usar la desgracia ajena de forma vil y rastrera para sacar rédito electoral. Son dos cosas muy diferentes. Una pretende esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y reparar los daños producidos a las víctimas, mientras que la otra tan solo persigue la destrucción del adversario político usando a las víctimas en beneficio propio. El segundo pilar de la estrategia sanchista para sortear crisis es controlar el relato. ¿Cómo? Pues muy fácil, tachando de bulo y desinformación todo aquello que contradiga la versión oficial del gobierno. Esta es la prioridad número 1, tal y como explicó el presidente en su primera comparecencia tras el accidente de Adamuz. El último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente,
en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Dicho y hecho, poco después el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, salía a la palestra para amenazar a quienes osasen contradecir al Ejecutivo. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos, porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Y tras Marlaska se activó una vez más, como siempre, el equipo de opinión sincronizada monclovita. Todos a una, claro que sí, empezando por el telediario de Pepa Bueno. Y lo que hemos comprobado en situaciones anteriores similares a esta, como la Dana de Valencia o el apagón del año pasado, es cómo en esos primeros momentos de incertidumbre, cuando apenas tenemos imágenes, cuando la información llega a cuentagotas, es precisamente ahí cuando empiezan a circular los primeros bulos en las redes sociales. ¿Y qué persiguen estas dos estrategias? Tanto ese falso llamamiento a la lealtad institucional como las alertas antibulos. Pues comprar tiempo, comprar el tiempo necesario para construir un relato alternativo favorable a Moncloa, ni más ni menos. El gobierno necesita algo de tiempo en el arranque de toda crisis para poner a trabajar a sus muchos y buenos asesores en comunicación. Y una vez logrado ese breve paréntesis temporal, activa su particular máquina del fango para construir un relato alternativo muy alejado de la realidad, sí, pero lo suficientemente sólido y eficaz como para sortear la catástrofe, al menos a corto plazo. Y es aquí, en este tercer pilar, donde el sanchismo mueve sus piezas más valiosas. El chivo expiatorio al que culpar del desastre, la cortina de humo para desviar la atención y el cabeza de turco que finalmente pague las consecuencias. En cuanto al archivo expiatorio, el chivo expiatorio no es único, sino múltiple. La finalidad aquí consiste en ir probando diferentes excusas hasta dar con la tecla. Así, en el caso de Adamuz, todo apunta a un fallo en la soldadura, fruto a su vez de la falta de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria, lo cual es responsabilidad directa de Transportes. Sin embargo, en estas 2 semanas el gobierno y sus satélites han apuntado a Irio, la compañía del tren siniestrado, Arcelor, fabricante de la vía, el anterior gobierno del PP por la falta de inversión e incluso el 112 de Andalucía por la tardanza en atender a las víctimas. En fin, todos tienen la culpa menos el gobierno, que es el único responsable. Luego están las cortinas de humo para despistar. Estas también son recurrentes. Aquí se trata de desviar la atención del público. Y para eso vale todo. Desde Franco, el comodín preferido de Sánchez, tal y como demostró Pepa Bueno en su telediario. El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el Alvia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia. Pero el peor ocurrió durante la dictadura, que lo intentó silenciar. Hasta la inmigración. Tal y como explicamos ayer, no es casualidad que el gobierno aprobara justo esta semana la mayor regularización de inmigrantes ilegales de la historia de España, con más de 800.000 personas. Esto, entre otras cosas, va de distraer al personal y en parte lo han conseguido. Y por último, pero no menos importante, está la cabeza de turco. Alguien tiene que pagar, pero ¿quién? Pues cualquiera menos Sánchez, a ser posible ajeno, y si es del PP, pues mucho mejor, pero si no es posible, también vale alguien propio, del PSOE, ya sea ministro, secretario de organización del partido o asesor de confianza, da igual, siempre y cuando no sea el presidente. Sánchez es intocable. Llegados a este punto, ¿quién pagará por Adamuz?
¿El presidente de Adif, quizás? ¿El ministro de Transportes, Óscar Puente? Aún es pronto para saberlo. Lo único cierto es que no será Sánchez, cualquiera menos él. Y en este caso concreto, hasta es posible que no pague nadie, tal y como sucedió con el apagón. ¿Se acuerdan del apagón? España se fue a negro el 28 de abril del pasado año. Todo el país se quedó sin luz, a oscuras, algo inédito en la historia de España y del mundo rico. Y sin embargo, tanto la presidenta de Red Eléctrica como la ministra responsable de Energía siguen en sus cargos un año después. Como si nada, oye. Nadie ha pagado el pato, España se queda sin luz y aquí no pasa nada, no dimite nadie y por no dar, no se dan ni las mínimas explicaciones pertinentes para saber qué pasó. Se fue la luz y punto. Cosas que pasan, dice Moncloa. Y pelillos a la mar, puesto que saben que la memoria colectiva es muy corta y tarde o temprano la gente se olvidará. Comprar tiempo, controlar la información, construir un relato alternativo y, en última instancia, dejar pasar el tiempo. Esta es la fórmula que usa Sánchez para salir indemne de toda crisis. Ahora que la saben, no caigan en la trampa. La trinchera de llamas. Es radio.